en esta mañana. Vamos a seguir, vamos a continuar con la temática que hemos estado abordando y quedamos nosotros en la herramienta número 6, la herramienta 411, que es más que todo el enseñar, el discipular, el darle a esa nueva persona, a esa nueva criatura, herramientas para que él pueda reproducirse. De tal manera, hermanos, que vamos a ver dos herramientas más. Herramienta 7, los 3 tercios. Hablamos de los 3 tercios. Y la herramienta 8, que es el círculo saludable de la iglesia. La herramienta 7 es la más, la que vamos a ver, lleva más tiempo. Pero la 8 es breve. Vamos a terminar a tiempo, no se preocupen. Así que, hermanos, vamos a ver si presenta ahí nuestra hermana herramienta 7, los 3 tercios, que está en el campo del crecimiento, hermanos. En el campo del crecimiento. En el campo del crecimiento está la herramienta 411 y se une la herramienta de los 3 tercios, que tiene que ver con el crecimiento, con el discipulado. ¿Ok? Entonces, básicamente, en el campo del crecimiento tenemos dos herramientas. La primera la vimos el domingo pasado, 411. Estamos hablando del compartir el evangelio, el compartir este mensaje por medio de esta herramienta, el 411. Y dice así Hechos 5:42, hermanos. Y todos los días, oiga bien, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia en Jerusalén dice que en el templo y en las casas no cesaba de predicar a Jesús. Todo el tiempo. Ok, pero tenemos la segunda herramienta, los 3 tercios. Hablamos, hermanos, de que la herramienta de los 3 tercios se basa en una herramienta de crecimiento, pero específicamente para un grupo pequeño. Yo sé que aquí en la iglesia hacen tribus, ¿verdad? Tribus de coinonía. Entonces, esta herramienta se podría aplicar allí, en las tribus de coinonía. Por lo tanto, ¿para qué sirve entonces la herramienta de los 3 tercios? Es para las tribus, es para los grupos pequeños. Y es parte del discipulado, es parte del crecimiento. Además de predicar el evangelio, es necesario dar el crecimiento. Pero hermano, el crecimiento lo da Dios, dice Pablo en Corintios. Sí, crecimiento lo da Dios. Pero Apolos dice que regó, ¿sí o no? Pablo predicó, sembró, pero Apolos regó. Y el crecimiento lo da Dios. Pero si Apolos no riega, hermano, si Apolos no da ese abono, porque no solamente es el agua, es el abono, es como el abono, no puede fortalecerse esa planta, no puede crecer. Y mire qué interesante, en la palabra del Señor se habla de que habían iglesia en las casas de los hermanos. 1 Corintios 16:19, Priscila y Aquila. Dice que había una iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Romanos 16:10 dice que había una casa, una iglesia en la casa de Aristóbulo. Romanos 16:10. En Hechos 16:40, en la casa de Lidia, la vendedora de púrpura. También ahí había una iglesia. En Colosenses 4:15 dice que en la casa de Ninfas también había una iglesia. Y en la casa de Filemón, Filemón capítulo 1, verso 2. Si usted mira, la iglesia estaba mucho en las casas. Porque obviamente en el contexto de aquel tiempo, hermanos, había ese sentido doméstico, las casas. Y muchas iglesias se reunían en las casas. Por lo tanto, para que nosotros podamos dar un crecimiento adecuado, es necesario el evangelio, pero también darle lo que es el crecimiento. Y esta herramienta funciona mucho con aquellos que son parte de una tribu, de un grupo pequeño. ¿Qué puede suceder si un cristiano nunca comparte el evangelio? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si este discípulo no se reproduce? La planta está creciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si la planta no recibe su abono?
no recibe la enseñanza. ¿Qué dice Jesús? Bueno, la higuera queda estéril. La planta se puede secar, hermanos. Eso puede suceder. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos que nuestros hermanos queden sin fruto, queden sin crecimiento, sean inmaduros. Mire, ¿cuántos hermanos en la iglesia son inmaduros, hermanos? No dan fruto, no son personas que están haciendo la obra, ni siquiera dando un buen testimonio, que eso es lo primero. Entonces, para evitar esto es necesario la enseñanza, la instrucción. Por lo tanto, hermanos, si vemos la diapositiva número 5, hermanas, vemos ahí el patrón del discipulado que da esta herramienta. Y la herramienta número 6, que es la herramienta 411, compartir el evangelio, vemos nosotros que hay un texto aquí que dice Hechos 5:42, que ya lo leíamos. Todos los días no cesaban de predicar y enseñar acerca de Jesús. Pero, siendo parte de un grupo específico, de una tribu, por ejemplo, que es parte de la iglesia, vemos nosotros de que esta herramienta funciona para poder darle crecimiento a estos hermanos que están en las tribus y que puedan reproducirse, puedan crecer. Ahora, siguiente diapositiva. Como parte del entrenamiento, nosotros tenemos a los hermanos en las tribus de Coinonía. Vamos a aplicar tribus de Coinonía, porque aquí eso es lo que hay. Entonces, en las tribus, podríamos nosotros aplicar esto, hermanos. Ustedes tienen sus notas y dibujos, y eso aparece allí. Entonces, vemos nosotros este cuadro. Si nosotros vemos, el primer cuadro dice reunirse. Estamos hablando de lo que hace la iglesia, reunirse en tribus, en pequeños grupos. Y estamos hablando mirando hacia atrás, mirando hacia atrás. Eso es lo primero que hacen los discípulos de Cristo. Están en las casas, están reunidos en los lugares, en lugares pequeños, para oír, para enseñar, para poder crecer. Reunirse es lo primero. Luego tenemos el segundo, que es crecer, el crecimiento. Y miramos hacia arriba, ¿verdad? Porque los discípulos del Señor tienen que crecer, el crecimiento. Luego de eso tenemos lo último, ir, mirando hacia adelante. Es decir, que ese grupo pequeño, esa tribu, tiene que reunirse, tiene que crecer en esa misma tribu, pero también tiene que ir, tiene que reproducirse. Cada uno de los miembros de esa tribu tiene que reproducirse, hermanos. No solamente quedar en una casa. En la casa de la hermana Yadira hay una tribu, pero puede abrirse otra tribu. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Discípulos bien capacitados, bien instruidos. Porque si no, hermanos, solo el hermano Luis Arcia va a estar ahí. Solo el hermano Eric Arcia va a estar ahí en Belén. Que ese es el problema que tenemos hoy. Que no hay hermanos líderes capacitados y solo hay algunos. Entonces, ese es un problema. Dígame, hermano. Amén. Sí, por eso es que a veces podemos ver aquí que aquí somos pocos. Aquí estamos, por ejemplo, 10 ahorita. Pero lo bueno es que aunque somos pocos, somos fieles, dice el dicho por ahí. Pero si somos fieles, entonces vamos a ponernos las pilas. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, están en tribu, están bien activados. Pero ahora dar este paso, porque falta esa parte. Correcto. Avanzando. Correcto. Bien, hermanos. Ahora, esta herramienta trata sobre cómo un facilitador puede liderar un grupo pequeño, tribu de Coinonía en este caso, que se multiplica. Ahora bien, vamos a la diapositiva número 8. En el caso de reunirse, lo primero que nosotros tenemos en esa reunión dura más o menos como 20 minutos, el aspecto de el reunirse. Estamos en la tribu de Coinonía, nos reunimos los hermanos y lo primero que hay que hacer es un tiempo mutuo. Lo primero es
¿cómo estás? Hay muchos hermanos que llegan tristes, ¿sí o no, hermano? Llegan tristes, llegan afligidos y ni les preguntamos cómo están, cómo se sienten, qué les pasó en el día. Y usted está cantando, usted quiere que escuchen la palabra, pero no estamos dando cuenta cómo están los hermanos. Entonces, primero hay que ver cómo se sienten. Feliz, emocionado, amado, con miedo, con tristeza, enojado. ¿Cómo te sentís? Entonces el hermano se va a sentir en confianza y va a arrojar lo que tiene. Yo no estoy de acuerdo, hermano, en que nosotros, la iglesia, vengamos y digamos, yo me siento mal, pero yo lo reprimo, mejor yo lo guardo para mí. A mí eso es incorrecto, hermano. Porque se supone que aquí nosotros tenemos que expresar lo que sentimos, lo que estamos pasando. Y en tristeza o en gozo podemos adorar a Dios. En tristeza o en gozo podemos tener comunión. Porque sí, ¿qué pasaría si toda la iglesia estuviera gozosa y ninguno triste? ¿Para qué Pablo habla de consolación? ¿Para qué habla de consolar unos a otros? De estimularnos unos a otros. Entonces, no estoy de acuerdo tanto de que usted diga, a lo mejor yo lo guardo, ¿verdad? Y usted pone una cara feliz, pero es hipócrita. Eso es hipocresía. Usted no se siente feliz. Usted está triste. Entonces, llegan los hermanos a la tribu de Coinonía y al final usted mira caras tristes, caras afligidas y usted ni le pregunta qué es lo que siente. Eso es lo primero, es importante. Y luego de eso, hacer una oración por eso. ¿Está alguno triste? Bueno, vamos a orar por él. Vamos a orar por esa situación. Por cómo se siente mi hermano. Apoyo mutuo. Eso es algo importante. Lo segundo, seguimos en la reunión y tenemos la parte de la adoración, que básicamente, hermanos, tiene que ver con 2 o 3 alabanzas. Cantamos a nuestro Dios 2, 3 alabanzas y luego hacemos una oración a nuestro Dios. Una acción de gracias puede ser, donde nosotros podamos hablar con nuestro Dios como tribu. ¿Ok? Luego de eso, del tiempo de adoración, nosotros continuamos con el apoyo amoroso. Apoyo amoroso. Pero esto ahora, en cuanto a la semana pasada, no es como en el tiempo mutuo, que es ahorita, sino que en la semana pasada. ¿Cómo te fue con tu lo haré? Bueno, eso con tu lo haré es algo que lo vamos a entender ya cuando vayamos aquí. Porque hay que fijar metas. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que fijar metas, ser intencionales con lo que vamos a hacer. Entonces, si nosotros tenemos metas y usted dice, bueno, en esta semana yo me propongo predicarle el evangelio a mi hija que anda descarriada, que anda fuera del camino. Esa es una meta. Usted se está proponiendo una meta. Entonces, cada semana en esa tribu, usted le va a preguntar a la hermana o al hermano, ¿cómo te fue con tu lo haré? Con esa meta. ¿Te escuchó tu hija? ¿Qué pasó con tu hija? ¿Obedeció? ¿Quiso oírte? ¿Qué pasó? Entonces, eso es con cómo te fue con tu lo haré. Segundo, ¿cómo te fue con tus metas fijadas? ¿Cómo te fue con tus metas fijadas? Con lo que te propusiste en la semana, ¿cómo te fue? ¿Ok? Luego de eso, hermanos, tenemos lo siguiente. Y terminamos con la parte de la visión. Con la parte de la visión. Que es la causa, obviamente, es el propósito por el cual la tribu está, ¿no? ¿Cuál es el propósito para ser tribu de Coinonía? Además de fortalecer la comunión, ¿verdad? Entre los hermanos, ¿qué más es? ¿Para qué es la tribu de Coinonía? Fortalecer la comunión de los hermanos, pero también atraer a otros, ¿verdad?
Correcto. También hay que evangelizar, restaurar. Entonces, la visión, mantén el corazón y la visión de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, frente a tu tribu. Esa es la visión, hay que mantener la visión. A ver, nosotros tenemos comunión, pero también hay que traer a otros. La tribu tiene que tener esa visión. Y luego de esto, hermanos, hablando del proceso del reunirse, del estar en comunión unos con otros, vemos la parte del crecimiento, el crecer. El crecer. Diapositiva número 13. Y en la parte del crecer, vamos a esta sección, más o menos 20 minutos dura, tenemos una nueva lección bíblica. Abrimos la escritura, hacemos un descubrimiento y el que está a cargo de la tribu, por ejemplo, puede tomar un texto ya previsto y abordarlo. Preguntarle a los hermanos, ¿qué piensa, hermano, de esto? ¿Qué piensa? ¿Qué entiende de esto? ¿Qué entendimiento tiene de esto? Y al final poder arrojar enseñanzas de esa parte de la escritura. Luego tenemos el método de la espada. ¿Qué es el método de la espada, hermanos? Bueno, el método de la espada se basa en 4 puntos esenciales. El ejemplo, Dios, el hombre y el mandamiento. ¿Cómo? Esta es una herramienta para estudiar la escritura. ¿Ok? Entonces, 4 puntos para nosotros hacer preguntas al texto, al versículo. ¿Qué aprendemos de Dios? Acuérdense que la espada simboliza la palabra, ¿verdad? La escritura. ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos del hombre en el texto? ¿Algún mandamiento a obedecer? Que diga el versículo. ¿Algún ejemplo a seguir? Por ejemplo, yo voy a leer el versículo 11 al 14 de Tito 2. Oiga lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vengo yo, ya leí el texto. Pregunta, ¿qué aprendemos de Dios? Bueno, lo que yo aprendo de Dios acerca de este texto es que Dios ha dado gracia. Ha manifestado su gracia, su favor. Y ese favor es para salvación. Entonces, Dios ha manifestado una gracia para salvación, el favor de Dios para los hombres. Eso es lo que aprendo de Dios. ¿Ok? Eso es lo que aprendo de Dios. ¿Qué aprendemos del hombre? ¿Hay algo aquí que aprendemos? ¿Del hombre, del ser humano? Bueno, puedo adecuar, obviamente, lo que está diciendo el verso 12. Enseñándonos, es decir, eso que dice Dios, eso que expresa Dios, la gracia, enseña que tenemos que vivir ¿cómo? ¿Cómo tiene que vivir el hombre? El nuevo hombre. Es decir, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. ¿Cómo tenemos que vivir, hermano? Ya teniendo ese favor de Dios, la gracia. Bueno, justa, piadosamente. ¿Ya? Entonces, así tenemos que vivir. Y puedo aplicar también el ejemplo de Jesús, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió, pero murió inocente, santo, puro, sin mancha. Entonces, Él me enseña eso, Jesús. Entonces, luego viene la siguiente pregunta. ¿Algún mandamiento a obedecer? Bueno, el mismo. ¿Cuál es? Aquí, esto es imperativo, hermano. Aquí hay un mandamiento. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, es decir, es un mandamiento que nosotros perseveremos en no pecar.
¿sí o no? Es un mandamiento de Dios que estando bajo la gracia, nosotros evitemos el pecado. Nos guardemos del pecado. Eso es lo que yo tengo que aprender y tengo que obedecer en este mandamiento. ¿Algunos ejemplos a seguir? Bueno, Jesucristo mismo es el ejemplo a seguir. ¿Sí o no? Jesús es el ejemplo a seguir. Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, saco enseñanzas desde esos 4 puntos. El método de la espada. El método de la espada. ¿Ok? Y luego, el tercero, en la parte del crecimiento, lo haré. Lo haré. Según esto que ya nosotros vimos de los versículos, ya sacamos 4 cosas del texto. Venimos nosotros y vamos con el lo haré. Según Tito 2, esos versículos que leímos, ¿qué puedes hacer para obedecer lo que Dios te dice que hagas en esta escritura? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo podría responder. Lo que puedo hacer es pensar en las debilidades que tengo, ¿sí o no? Pensar en las debilidades que tengo, pensar en las cosas que muchas veces me llevan a cometer pecado. Porque así voy a evitarlo, ¿ya ves? Entonces, es decir, esto es algo que me ayuda a examinar cómo yo puedo perseverar en no pecar. Y es uno de los aspectos. Entonces, ¿lo haré? ¿Será que lo haré? Ese es el punto. En la semana que yo voy entrando, en esa semana, y porque son todos los días, en esa semana yo tengo que cumplir esto, hermano. ¿Qué es lo que me hace a mí pecar? Bueno, voy a evitarlo. Mi forma de hablar, mi forma de comportarme. Voy a mejorar. Soy intencional. ¿Ok? Soy intencional. Muchas veces los cristianos no somos intencionales, por eso siguen la misma vida vieja de antes. Porque no son intencionales, no revisan su vida y no proponen alternativas para evitar pecar y santificarse. Entonces, creo que esa es una de las cosas que podemos nosotros responder del texto que leímos. Y así de otros textos más. El lo haré. Cada día de tribu usted va a examinar su lo haré. Así dice, ¿verdad? En la parte de apoyo amoroso. ¿Lo hice? ¿Lo hizo? Hermano, ¿qué hizo para evitar pecar? Porque sí leímos en Tito. Bueno, yo le voy a decir esto y esto, hermano. ¿Verdad que no hablamos de esas cosas en la iglesia? Ni en las tribus. Usted no habla de eso. ¿Por qué no habla de eso? Usted tiene que hablar eso, hermano. Es decir, ¿qué hice en la semana para evitar pecar? Y eso tal vez le ayuda a las personas, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Entonces, hermano, esas cosas son importantes, ¿ya vio? Y luego tenemos el ir. El ir, que son 2 cosas sencillas. El ir. Lo primero, practique el discipulado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Sí o no? Describa con tus propias palabras. Es decir, usted ya maneja la herramienta, desde la gran visión hasta las herramientas de liderazgo. Y eso usted lo repasa. Mire, lo está diciendo, lo está recordando con los hermanos en la tribu. Está practicando el discipulado. Y segundo, fijar metas. Fijar metas, que esto es algo que se relaciona mucho con la herramienta 411, la última parte. La última parte. Entonces hablamos de orar para que el Espíritu Santo muestre a cada persona hacia dónde dirigirse. ¿Verdad? En la tribu, por ejemplo,
de la hermana Yadira. La hermana Yadira se dirige a su familia o se dirige a sus amigos, a los conocidos. Hay que orar por eso, porque la hermana va a ser intencional. Voy a dirigirme a mi amigo tal persona que no ha obedecido el evangelio. Viene la hermana Reina Vado, por ejemplo, y dice, bueno, voy a dirigirme a esta persona. Y los otros hermanos que están en las tribus tienen que ser intencionales y primero oran. Siguiente, hermano, si puede pasar la diapositiva. Oran y disponen en la semana 4 cosas. ¿Con quién puedes orar? Segundo, ¿con quién puedes compartir? ¿Con quién puedes entrenar? ¿Quién puede iniciar un grupo pequeño? Entonces, ¿con quién puedes orar? A ver, los hermanos de la tribu, ¿con quién puedes orar? A ver. ¿Hay algún amigo, algún hermano, algún familiar, alguien ahí? ¿Con quién puedes compartir? ¿Hay alguno? Entrenar y también iniciar una tribu, otra tribu. Hay que multiplicarse, hermanos. No hay que ser como los de Jerusalén. Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan los de Jerusalén? Tranquilos, mire, ellos tranquilos en Jerusalén, los apóstoles y todos los que habían obedecido, como 3,000 personas. Tranquilo, hermano. No se movían de Jerusalén. Solo Pedro y Juan fueron hasta Samaria, lo más largo. Pero tuvieron que regresarse. Pero tuvo que venir una persecución para que los moviera, los sacara de ahí y se cumpliera lo dicho por Jesús. No solo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces la iglesia está conforme, ¿sí o no? Estamos entre judíos nosotros, los conocidos. Estamos aquí, los de Inotepe Centro, los de la familia de Dios. Estamos aquí viéndonos la cara. Sencillo, conforme y estamos aquí. Pero no hacemos otras cosas, hermano. Tenemos que movernos, salir de la zona de confort. Bien. Sencilla la herramienta, ¿verdad? Sencilla la herramienta que nos ayuda a nuestras tribus a poder multiplicarnos. Y lo último, herramienta número 8, hermanos, para irnos, está en la herramienta de la cosecha. Entramos a la herramienta al campo de la cosecha. Estamos hablando del círculo saludable de la iglesia. Es cuando ya la iglesia mire, los miembros de la iglesia están fortalecidos. Los miembros de la iglesia están saludables y tienen una cultura adecuada. Una cultura, una forma de vida adecuada, la iglesia. Y mire qué interesante esto. ¿Dónde está la iglesia saludable? Una iglesia, mire, está bien. Mire, en la iglesia de Cristo hay muchas deficiencias. Pero ¿qué es lo que hace que la iglesia pueda tener una cultura agradable, una comunión agradable, una vivencia agradable, que esté bien, saludable? Entonces, tenemos la diapositiva número 5 y eso lo tiene usted en las notas de dibujo. Hablamos entonces de cómo juntar discípulos en tribus. Es decir, que esos nuevos discípulos están siendo parte de las tribus. Tienen que entender estas cosas. Este punto. Hechos 2, 38 y 41 dice, Pedro les dijo, ¿a quiénes? A los judíos que estaban en Jerusalén. Pedro les dijo, arrepiéntanse. ¿Sí o no? Primero, arrepiéntanse. Para ser discípulo de Cristo hay que arrepentirse. La iglesia saludable predica el arrepentimiento. Porque este es el punto de partida para ser parte del reino de Dios. ¿Ok? Y también ser parte de la iglesia. Entonces, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. En lo que es las notas de dibujo, usted va a
dibujar un círculo, pero con líneas discontinuas. Y cuando hablamos del arrepentimiento, usted va a ver una diapositiva número 5, hermana, ahí si puede ponerlo. Usted va a ver una flechita como que de regreso. Eso significa el arrepentimiento. Porque obviamente, hermano, el arrepentimiento nos hace a nosotros estar en la iglesia, ¿sí o no? Nos hace pasar a este círculo. Pero no solamente hablamos del arrepentimiento. Siguiente diapositiva, Hechos 2, 38 y 41, dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes. Entonces, hablamos de que los discípulos de Cristo se bautizan. Para ser discípulos de Cristo, entonces hay que arrepentirse y bautizarse. Este es el símbolo del bautismo, hermano, para que lo ilustre. Hay que bautizarse. Arrepentimiento, bautismo. Arrepentimiento, bautismo. Y de aquí iniciamos qué es lo que compone una iglesia saludable. Obviamente compone a personas creyentes, ¿no? Que se arrepintieron, que se bautizaron. Pero no solamente eso. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en las oraciones. Primero, perseveraban en las oraciones. La iglesia saludable es la que ora. Oración, hermanos. Hay que orar. Entonces tenemos la siguiente diapositiva, el dibujo de una persona arrodillada, orando. Hay que orar. ¿Ok? Tenemos la oración. Pero no solamente la oración, sigue diciendo el texto. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. De esta manera, el Señor dice que, se habían arrepentido, se habían bautizado, estaban en las oraciones, pero también el Señor añadía. Quiere decir que no solamente los 3,000 personas, ¿ya vieron? Es decir, las 3,000 personas no se bautizaron solamente, sino que habían más que el Señor añadía. Hablamos entonces de una iglesia saludable que crece y se multiplica. Es decir, la iglesia no está saludable, hermanos, si está decreciente. Si la iglesia no crece y sigue con los mismos miembros, hay que poner ojo, atención, ¿qué está pasando? No estamos nosotros cumpliendo esa parte. Dígame, hermano. Amén. Sí, efectivamente, por ejemplo, desde el 2019 que venimos acá, luego se vino la pandemia en el 2020. Lo que hemos venido viendo es que hay menos miembros acá. Pero ¿qué pasó? Las tribulaciones van a venir y como usted está indicando a la luz de la Escritura, si nosotros experimentamos un decrecimiento es porque estamos mal. Eso significa que la iglesia estaba mal ya desde más antes, porque viene la pandemia y lo que hace es reducirnos el número. Entonces muchos se van a otras congregaciones, a la secta, al mundial y así. ¿Por qué? Porque probablemente estaban acostumbrados a venir solo el domingo y ya está. Y veían al hermano Pablito ahí, el hermano Luis, venían acá, ya está, se iban y eso era todo. Se vino la pandemia con todas las sacudidas, todos los fierros, ahí se fueron rápido. Pero, y después de eso fue en el 2020, 2021 y ya estamos en el 2022. Y otros se sumaron, por ejemplo, otros se fueron sumando, pero hasta ahí hemos llegado, hasta el momento, pues. Se sumaron, pero pum, luego se detuvo, ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que todavía ponernos las pilas. No estamos 100% saludables. Correcto. Porque, por ejemplo, hablando de la oración,
Un indicador que podemos tener es cuántos hermanos de aquí se conectan al círculo de oración teniendo la posibilidad de un internet, de celular. Y el martes a las 7 de la noche se pueden ver qué porcentaje de los miembros de aquí están en oración, por ejemplo. Ese sería el porcentaje de salud en cuanto a la oración. Y en cuanto al crecimiento de número, pues estamos ahí medio estancaditos. Ha habido un cierto crecimiento, pero por transferencia. ¿Cómo así? Que hermanos de Belén se han venido para acá. Y los hermanos de San Marcos se vinieron para acá. Son una bendición, chévere. Es genial. Nos encanta que vengan hermanos acá, que sean parte del servicio, de los servidores, de todo eso. Pero no estamos rescatando a los que están perdidos de afuera. Ellos vienen de otras iglesias y estaban bien. Pero a los que están realmente perdidos es lo que nos hace falta rescatar más. Entonces hay que ponernos en las pilas porque esta congregación nos hace falta estar como que ser realmente eso, como estaba explicando, una iglesia saludable todavía nos hace falta realmente. Correcto. Gracias, hermano. Siguiente, hermano, siguiente diapositiva. Ahí podemos nosotros ilustrar como con el mapa relacional, recordémonos de eso, círculos que conectan. Podemos nosotros ilustrar lo que es que el Señor añadía crecimiento, multiplicación. Siguiente, dice Hechos 2:44. Otra de las cosas también es que todos los que habían creído estaban, hermanos, juntos, unánimes, un mismo pensar, un mismo sentir, expresando el amor. Una iglesia saludable entonces es la que ama a su hermano, se aman unos a otros, expresan ese amor y tienen un mismo pensar. Ah, no, pero si yo vengo y soy un miembro que pienso a como yo quiero, a como yo creo, ¿verdad? Según mis paradigmas, mis creencias, y no dando lugar a la palabra del Señor, a la fe, a la unidad de la fe, estoy mal. Hay que pensar una misma cosa, hermanos. Unánimes. Un solo pensar, una sola decisión, un solo actuar. ¿Ok? Díganos. Correcto, en ese caso, pues el día anterior estábamos haciendo una evaluación de cuántos miembros de la iglesia están involucrados en las tribus de coinonía, que esa es una actividad para lograr eso, ser unánimes. Y llegamos a la conclusión de que solamente el 34% de todos los que son miembros fieles en cuanto al domingo están involucrados al 100% en las tribus de coinonía. Entonces nos hacen falta los que están de largo y algunos que están cerca no están. Ahora, incluso en las mismas tribus de coinonía igual nos hace falta. Nos hace falta, en la propia tribu nos hace falta llegar a ser unánime. Ahora, en cuanto a las 3 tribus, también nos hace falta ser unánime, de tener ese amor, esa paciencia y ese pensar todos, tener un mismo sentir. Nos hace falta. Pero lo bueno es que estamos dando los primeros pasitos. Mire, el año pasado comenzamos las tribus de coinonía y así. El primer paso es que se involucren en la tribu. Algunos dicen, no, que yo no quiero estar ahí, no salgo. Ay, Dios mío, es triste. No se quieren involucrar a la tribu de coinonía. Pero los que están en la tribu por lo menos están dando esos buenos pasos. Ahora vamos a ver cómo nos va con la megatribu. Porque la megatribu va a ser una demostración de qué tan unánimes somos nosotros. Si somos unánimes con todas las tribus o solo nuestra tribu, por ejemplo. O si somos bien compaginados. Hemos hablado de la coinonía todos estos meses en las tribus de coinonía. Pero realmente nos hace falta ser más una iglesia en coinonía, que es un indicador eso de ser una iglesia saludable. Correcto, mi hermano. Muchas gracias por su aporte. Bien, siguiente diapositiva, hermano. Si vemos nosotros la ilustración para hablar de una iglesia que tiene amor, los miembros de unos a otros, tiene amor, expresa ese mismo pensar, ese mismo vivir. Vemos nosotros que es con un corazón. Así nosotros ilustramos esta parte. Pero no solamente hablamos de esto, faltan más.
como lo que dice Hechos capítulo 2, verso 47. Estamos en el mismo Hechos, hermano, porque ahí se sentaron las bases de cómo la iglesia tenía que vivir. ¿Cómo cree usted que Pablo parte para poder darnos enseñanza en sus epístolas acerca de la adoración, acerca de la comunión, acerca de varias cosas? Y su base es Hechos, hermano. Hechos capítulo 2. Esa es la base. Entonces, todo parte de ahí. De Hechos. Hechos es un libro interesante. Pero bien, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios. Una iglesia saludable es una iglesia que adora, hermanos. Es una iglesia que adora. Si no adoramos, estamos quietos. Porque parte, no todo, parte de una iglesia, de la iglesia que Cristo constituyó, es que esté en la parte cúltica, en la adoración. Que estemos en los asuntos del culto. Es una parte de lo que hace la iglesia. Faltan muchas cosas más, pero es una parte. Entonces, la parte del culto. La iglesia entonces tiene que adorar, hermanos. Y dice que alababan a Dios. Siguiente diapositiva. Lo ilustramos con una persona que está extendida las manos. Está adorando a Dios. Está adorando a Dios. Dígame, hermano. Correcto, esa es otra cosa que nos hace falta también, porque a veces no cantamos al Señor, alabanzas a Dios. Mire, usted nos está explicando ahorita las características de una iglesia saludable y ya me estoy entristeciendo, me estoy, como dicen, achantando. ¿Por qué? Porque realmente nos hace falta la alabanza. A veces no cantamos, a veces el director de canto dice, y eso lo hemos hablado en las tribus le hemos mencionado a cada rato, hermanos, por el amor de Cristo, animémonos a alabar a Dios, a cantar más. El director de canto, ¿cuántos están alegres? Amén, solo uno. Sí, y eso lo dijimos el domingo pasado también, solo uno. Y una amiga me dijo, mira, hermano Arcia, y ahí todos están apagados, me dicen. Sí, así me dijo, le estamos dando mal testimonio a los de afuera. Usted diciendo, o el otro dijo, ¿cuántos están alegres? Y solo uno dijo amén. Los otros están todos serios, callados. Entonces, y no cantan nada. Así me dijo, mire, yo a dónde, como dice mi mamá, ¿a dónde meto la cara yo de vergüenza? Así me estaba diciendo. Entonces, tenemos que mejorar la verdad, la alabanza, la devoción, la alegría, porque los amigos que vienen aquí nos van a sarear. Gracias. Correcto, mis hermanos. Bien, tenemos en lo siguiente, hermanos, y diapositiva 11. Hechos 2:42. Otra de las cosas que hace una iglesia saludable es y perseveraban en el partimiento del pan. Estamos hablando de hacer memoria del sacrificio de Cristo. La iglesia de Cristo hoy es al revés, hermano. Antes los corintios hasta se emborrachaban. Se emborrachaban y se hartaban, así dice la traducción en el problema que está abordando Pablo a los corintios. Se emborrachaban y se hartaban y no le daban el lugar a la cena. Pero aquí ni siquiera nos preocupamos por la cena, por esa hostia y el jugo de la vid. No le damos el lugar muchas veces que le corresponde. Y el significado, mire, que tiene esto, hermano. Tan importante la cena del Señor, que no solamente es sangre del nuevo pacto o entenderlo así como recordar, tiene una mayor profundidad que sería bueno que algún día lo estudiemos. Pero esta es la manera en cómo Cristo sustenta a la iglesia, hermanos. Nos sustenta a nosotros y nos da vida. Por lo tanto, esto nos vuelve una iglesia saludable. Ahora, tiene el siguiente elemento, Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes los repartían según las necesidades de cada quien. Hablamos entonces que una iglesia saludable es la que ofrenda, hermanos, es la que da con generosidad, es la que siembra. ¿Sí o no? Correcto. Porque la iglesia tiene en cuenta las necesidades de los santos. Usted tiene en cuenta las necesidades del hermano Julio. El hermano Julio tiene en cuenta las necesidades de la hermana Juanita. La hermana Juanita tiene en cuenta las necesidades del hermano Luis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí, esto, hermano? No, pero si yo no sé qué necesidades tiene mi hermano, no voy a dar nada. Entonces,
Una iglesia saludable es la que ofrenda de manera voluntaria de corazón. Obviamente el símbolo es el dinero, ¿va? Es el dólar, hermano, no es el Córdoba, es el dólar, para que mire. Ahora, el siguiente elemento, Hechos 2:42, y perseveraban, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia saludable es la que se edifica en la enseñanza de Jesús, la enseñanza que fue transmitida a los apóstoles del Nuevo Testamento. Y los apóstoles la transmitieron a la iglesia. ¿Verdad que sí? Correcto. Entonces, tenemos que ser una iglesia saludable si estamos en la enseñanza, estamos en la palabra. Y lo último, vemos nosotros el siguiente elemento, Hechos 2:42 al 43. Vemos que la iglesia tenía, ¿qué cosa? ¿Qué tenía? Líderes espirituales. ¿Quiénes eran las columnas de la iglesia en Jerusalén? Pedro, Jacobo y Juan. Líderes espirituales, hermano. La iglesia necesita líderes espirituales. Si no, no hay una iglesia saludable. Es necesario liderazgo. Gente con conocimiento, con madurez espiritual. Gente que pueda guiar, instruir a otros y sea de ejemplo. ¿Ok? Y por último, encerramos el círculo. Última diapositiva. Aquí nosotros cerramos. Última diapositiva. Vemos nosotros que aquí cerramos el círculo. Cuando tengamos todos entonces esta práctica de estos elementos, estas prácticas saludables, remarcamos el círculo como un círculo sólido, como símbolo que es una iglesia saludable. Enseña entonces al nuevo discípulo a vivir y practicar lo que la iglesia en la Escritura vivía y practicaba. Cada miembro tiene que hacer esto y ser parte de esto. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Correcto? ¿Somos una iglesia saludable o tenemos deficiencia? ¿Tenemos deficiencia? Sí, esa es la realidad, mis hermanos. La iglesia de Cristo tiene muchas deficiencias. No estamos al 100% saludables. ¿Qué hay que hacer? Bueno, examinar esos puntos de debilidad y mejorar, sanar, curar, para que el cuerpo de Cristo no esté enfermo, sino esté bien de salud. ¿Estamos claros? Muy bien, mis hermanos. Bien, hermanos, esta ha sido la temática de hoy. Aquí finalizamos y seguimos el próximo domingo, Dios primero. Vamos a hacer una oración.